Aprendizaje, porque en tu video del Urtex hablas de que el orgasmo es dolor, no entendí. ¿Y si tenemos orgasmos estamos sufriendo? ¿Entonces el sexo no puede ser una herramienta del Espíritu Santo? Hoy sí estoy bien, preguntó Moss. Si un tipo de fetiche o de práctica sexual me hace sentir culpa, ¿cómo debería perdonar eso? Bueno, vamos a ver en primer lugar, querido amigo, porque son muchas preguntas. Qué bueno que las haces aquí, porque a lo mejor no todos los facilitadores querrán contestarla. Pero vamos a ver, primeramente, Urtex, amigo, Urtex es, digamos, que los escritos iniciales en los que un curso de milagros empezó. Y muchas de las cosas que tiene sobre el tema de la sexualidad son preguntas que hacía Helen Schuckman directamente a Jesús. Jesús es el que responde en Urtex. ¿Sí? Y aquí tengo de hecho el libro, mira. Es el libro amarillito que no aparece sobre todo en la parte tradicional que conocemos, que es el libro azul. Pero habla tiene bastante referencia sobre el tema sexual. Dice, ninguna fantasía sexual o de cualquier tipo es cierta. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se es aparente. El impulso sexual, con el enfoque adecuado, es el impulso milagroso. Pero un individuo ve en otro la pareja adecuada para procrear el ganado, ¿no? Bueno, o sea que hay una referencia que hacen al psicólogo Werner Wolf. Todo esto es en ocasiones bastante ambiguo, porque como era un diálogo más entre Jesús y Helen, no hay mucho enfoque que podamos aprovechar de Urtex por sí mismo. Tenemos que hacer nosotros nuestras propias suposiciones. En el caso del libro azul del Curso de Milagros ya no tiene estas notas sexuales, porque se consideró que esto era algo más personalizado para Helen y para Bill Tedford. Aún así, tú puedes adquirir digamos que todas estas notas y tener algún tipo de reflexión al respecto. Ahora, lo que yo hago es tal vez tomar algunos apuntes y decir, bueno, la única verdadera experiencia de paz y de placer, amigo, no es con el orgasmo, sino más bien con la experiencia de revelación o de unión con Dios. Bueno, ¿por qué yo digo esto? Puede ser algo muy subjetivo, claro, pero tendré que llevar la comparación. Por ejemplo, el orgasmo no te dura 20 minutos, amigo. No te dura 5 minutos, sino que más bien es una experiencia que podemos llamar corporal, que inicia y termina, y que después de cierto tiempo la queremos repetir y la queremos repetir. Pero la experiencia a la que el Curso de Milagros te lleva como la paz de Dios, una vez que llega, nunca se va de tu vida. La puedes estar experimentando constantemente sin necesidad de agitarte el cuerpo como lo harías con un orgasmo. Piénsalo así. Nadie puede tener un orgasmo completamente en paz, ¿no? Estoy en estado zen. ¡Ay! Oye, ¿qué pasó? Pues es que salió el delicioso, ¿no? No, nadie. Tiene que haber una previa agitación, una actividad corporal específica. En el caso de la paz de Dios, no necesitas la actividad corporal para adquirirla. Por lo tanto, todo lo que sea o lo que está fuera de la paz de Dios, el Curso de Milagros lo define como una ilusión. Y en ocasiones hay una relación entre lo que vemos como una ilusión que nos produce placer y que nos produce dolor al mismo tiempo. Seguramente por eso es que yo dije que el orgasmo en realidad es un dolor disfrazado de placer. Aunque parezca esto muy contradictorio, el Curso de Milagros lo sustenta porque definitivamente al compararlo con el aspecto de la paz interior no tiene ningún tipo de relación. La paz interior es el verdadero placer. Todo lo demás es simplemente un dolor disfrazado de placer. El dolor de necesitar algo externo para poder estar más tranquilo de ese aprendizaje. Tú no necesitas nada externo para vivir en paz, solamente elegir la paz. ¿Por qué buscaríamos entonces algo como un orgasmo si no es para mantenernos, y justo tú lo pones aquí, en un estado doloroso culpable? Si a ti cierto fetiche o cierta actividad sexual parece producirte culpa, es porque tal vez es un método externo que tratas de tener para mantener cierta paz o tranquilidad. Sin embargo, en el Curso de Milagros se te diría, bueno, en realidad la culpa no sale verdaderamente por lo que haces en el mundo, sino que hay una culpa que está escondida o que no la quieres reconocer,
y que luego se plantea en todas las cosas que haces en el mundo. Si de pronto haces el uyuyuy en el ayayay y hay culpa de por medio, pues será un buen lugar para que le proyecte la culpa en eso que hiciste. Es decir, la culpa no sale después del sexo. El sexo sería para el curso de milagros una ilusión más que incluso no tiene significado, a menos que tú se lo des. Por eso para el curso de milagros no hay tal cosa como una sexualidad sagrada. No existe. Lo sagrado es tu identidad espiritual y se acabó. Esto no quiere decir que esté prohibido que tengas cuchi. No está prohibido, hazlo. Pero al igual que comer, al igual que rascarte, al igual que caminar, no tiene sentido que proyectes culpa en una actividad que es ilusoria. Y es una ilusión, ¿para qué le pones culpa a eso? El sexo no te produce culpa. Tú ya tienes culpa desde antes de que tengas una actividad sexual. Y aprovechas eso por quizá cultura o quizá también por costumbre, que cada vez que tengas sexo haya culpabilidad. Cuando me preguntas si un tipo de fetiche de práctica te hace sentir culpa, tendremos que reconstruir la pregunta. Eso no te produce culpa a nadie, sino que más bien todos usamos, o muchos de nosotros podemos usar el fetiche o la actividad sexual para depositar la culpa. Pero no quiere decir que eso produzca culpa. Tú la pones allí. Entonces ya cuando conoces cómo está el juego de la culpa, vas directamente al fundamento. No es el cuerpo, sino más bien es la mente. La mente es la que cree que está culpable, que es culpable por la situación de creer que está separado del amor o que hizo algo malo y con el amor y por eso no puede estar unida al amor. Pero no tiene nada que ver con el cuerpo. Así, no perdonas tu situación sexual. Perdonas a tu mente que cree que es un cuerpo. Y la manera, de trabajar todo esto es con los 365 ejercicios de un curso de milagros, querido amigo. Con todos ellos lograrás quitarte la culpa y dejarás de ponerla en la sexualidad o dejarás de ponerla en los chilaquiles con pollo que te comes todas las mañanas. Solamente no pongas culpa. Y para no ponerla, tienes que ver dónde está. Está en la mente. Y en la mente la trabajas con la expiación. Por eso la lección 199 te puede ayudar. No soy cuerpo, por lo tanto la culpa no salió del cuerpo. Pero soy libre, porque no soy un cuerpo. Así que la pregunta sería, ¿de dónde vienen todos estos instintos sexuales? El curso diría, son una distorsión de los impulsos milagrosos de tu deseo de unirte a los demás. En el momento que deseas unirte a otros, de manera natural y espiritual, ese impulso, pulsación, como diría Sigmund Freud, eso que pulsa, llega a tomarse con el ego y el ego te dice, la única manera de unirte a otros es a través del cuerpo. Para eso están los orificios y ya sabes, para eso. Es lo que diría el ego desde toda la teoría que propone el curso de milagros. Esto no es una explicación ni psicológica, ni tampoco es una explicación biológica. Es la explicación que da el curso de milagros, nada más. Tú eres libre de creer en ella o no. Pero lo que sí es importante es que la puedas reflexionar. El punto de partida del curso es la mente, siempre es la mente. En la mente está la culpa, no en el cuerpo con las cosas que haces. La mente primero piensa algo incorrecto, se cree culpable. La culpa es una tensión tan grande y dolorosa que la proyecta en una actividad física que puedes llamar sexualidad, en la que se te promete un placer temporal solo para después experimentar culpa. ¿Será que la culpa estuvo metida en el placer y no te dabas cuenta? ¿Y qué tal si el placer y el dolor fueran exactamente la misma ilusión y hemos sido engañados durante mucho tiempo? Esos son los cuestionamientos del curso de milagros y hay que pensarle, mijo. ¿Será así o no será así? No es lo que yo diga, sino qué es lo que pienso al respecto de lo que estoy estudiando. Así que en términos generales, querido amigo, puedes ver todo esto leyendo directamente el Urtext. Pero yo te recomiendo que lo leas una vez que hayas concluido con tu práctica de los 300 ejercicios, 365, y conozcas bien por dónde va el curso de milagros para que quede mucho más claro. Porque si no, parece que Urtext es solamente una colección de frases muy puristas o puritanas que te están diciendo que el sexo es malo. Hay personas que
se han enojado al leer Urtext, porque parece que el mensaje es: está mal que tengas sexo, está bien que hagas meditación y oración. Muchos lo han tomado así y no va por allí. Solo hay una descripción desde la base del modelo del curso de milagros de la mente, que es la sexualidad, y la toma como una ilusión, nada más. Todas las ilusiones, querido amigo, las puedes usar con el Espíritu Santo para tu liberación, pero se las tienes que ofrecer. Y ofrecer una ilusión al Espíritu Santo quiere decir que tú te la dejas de explicar. Si tú tenías la explicación de que el sexo es sagrado, entregar la sexualidad al Espíritu Santo significa: yo renuncio a pensar que el sexo es sagrado. Mejor que el Espíritu Santo me diga qué jolines es el sexo, que me lo diga él o cómo se puede usar. Pero tendrás que renunciar a tus propios usos y costumbres para tener una nueva visión por parte del Espíritu. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. A veces no queremos tomar esa postura porque queremos seguir manteniendo nuestros propios paradigmas. Pero tú, querido amigo, déjame saber aquí en los comentarios qué decisión tomarás al respecto. Ahí está.